Vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde hay muchos riesgos de todo sentido. En tiempos de riesgo, donde hay situaciones de riesgo, necesitamos ser más arriesgados que los propios riesgos. Porque si no, nos comen esos riesgos. Nos hacemos presas del temor, nos hacemos presa de la parálisis y entonces el diablo viene con todo lo que él trae. Les voy a poner un ejemplo. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. En realidad todos somos conscientes que el semáforo ha sido una gran ayuda en términos sanitarios, pero siempre hemos estado en rojo. La verdad es que siempre el tema ha sido crítico. Por tanto, una de las cosas que creo que la autoridad sanitaria nos está dando el mensaje y que necesitamos entenderlo es que la responsabilidad es de nosotros y cuánto más de los padres. Tú vas a tener que decidir si tienes hijos chicos o tienes adolescentes, si te expones al riesgo de un sistema inmunológico debilitado por un chico afectado por el encierro, por un chico que expresa de la depresión del encierro, de que no le dé el sol, de que no le dé la vitamina que tiene que despertarse a partir de los rayos solares y de que se despierten todas esas, que se liberen todas esos componentes que tenemos en el cuerpo acerca de estar contentos, de estar felices y entonces estar preparados para hacerle frente a un virus. ¿O vas a dejar que tu hijo esté en la casa, esté encerrado y deprimido y entonces en algún descuido el virus igual le va a venir? Nosotros confiamos en Dios. Yo quiero felicitar a todos los que están aquí y quiero felicitarte a ti que estás en tu casa, que otra vez ayer nos confiaste a tus hijos. Mañana empiezan las clases en la mayoría de las escuelas del país, sistemas híbridos, sistemas medios mixtos, no sé cómo les llaman. Yo quiero decirles que nuestra escuela, yo felicito a mi director porque nosotros estamos en clases presenciales. Doy música, así que nuestra clase tiene muy poco riesgo porque es de 1 a 1. Pero miren, no les puedo explicar lo que fue la primera clase con un chavo que solamente lo conocía por internet, después de 1 año y medio. Y vernos, y yo pensaba que era mucho más alto y resulta que era chaparrito, porque las cámaras engañan, ¿no? Y luego pensé que estaba más fuerte, pero era delgadito. Pero además me di cuenta que la pandemia casi le había quitado unos cuantos kilos. No les puedo explicar la sonrisa de felicidad que él tenía cuando se puso por primera vez en su vida un piano de verdad y encima el piano real, el piano de cola. Claro, la sonrisa yo se la vi detrás del cubreboca porque no nos sacamos el cubreboca para dar clases. Yo estoy seguro que esa exposición a la vida real lo pone mucho más fuerte frente a cualquier virus que el hecho de estar encerrado. Esto es mi opinión personal, se lo digo como padre, se lo digo como docente y como pastor de una comunidad que me toca dirigir. No tengas miedo, sé prudente, no seas insensato, no seas presuntuoso, no tengamos esa actitud de el virus no me hace nada porque la fe, porque no les ha ido bien a las personas que han pensado así. Necesitamos ser inteligentes, necesitamos ser prudentes. Pero el miedo no es buena compañía. Dígale al que está al lado, el miedo no es buena compañía. Bueno, para los que no estuvieron el domingo pasado, voy a hacer una breve sinopsis porque estamos frente a una historia increíble. Una historia que ha sido tan importante desde el punto de vista del testimonio bélico en la Biblia. Nosotros pensamos cuando hablamos de Biblia, inmediatamente las personas que no conocen al Dios de la Biblia piensan en religión. Y cuando hablamos de religión pensamos en ángeles tocando en el cielo con arpa y gente en las nubes saltando y corderitos por aquí y no sé, cosas así. Pero yo cuando abro este libro, este es un libro lleno de sangre. Es un libro que está plagado de guerras. Es un libro que está lleno de situaciones difíciles. Es un libro cuyos protagonistas, Dios no quiere esconder sus debilidades y entonces nos identificamos con ellos. Y alguien
me dijo hace un tiempo, y yo les comenté, pastor, me di cuenta que que el diablo quiere matar a mi esposa. Y ya me comentó varios indicadores que le daban esta idea. Y le dije, ¿sabes qué? No eres el único. Juan 10:10 dice que el diablo no viene sino a matar, robar y destruir. Así que quiere matar a tu esposa, te quiere matar a ti, me quiere matar a mí, a mi esposa y a todas las personas, porque él odia a la raza humana. Él quiere que todo el mundo se vaya al infierno, pero Jesucristo vino para darnos salvación. Y él venció en la cruz. Y él no quiere que estemos sujetos al temor y a la servidumbre de estar siempre esclavos del temor a la muerte. Él vino para hacernos libres de todo eso. Y cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que yo nací en un lugar que estaba en guerra. Nosotros pensamos que la guerra está en Kabul, o que la guerra está en Medio Oriente, o que la guerra fue la guerra de Corea, etcétera, etcétera. Cuando yo leo la Escritura, dice que en el Edén, después que el hombre y la mujer pecaron y le dieron la espalda a Dios, Génesis capítulo 3, verso 15, dice que Dios le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente, es decir, Satanás. Y obviamente no fue el deseo de Dios, sino fue la descripción de una situación real de niveles cósmicos que había sucedido a causa de la desobediencia del hombre y del desprecio de la coparticipación del gobierno que Dios le había dado al hombre. Así que usted y yo nacimos en un territorio en guerra. Y lo peor que nos puede suceder es que uno esté en la guerra de turista. Dígale a la persona que está al lado, nacimos en un territorio que está en guerra. Ahora, haciendo una breve sinopsis otra vez para los que no estuvieron. Estamos hablando acerca de la historia de Gedeón. La historia de Gedeón está entre los capítulos 6 y 8 del libro de Jueces. El libro de Jueces se caracteriza por ser un libro que describe una parte muy peculiar de la historia de Israel, que se caracteriza por ser una historia cíclica. Es decir, un momento donde el pueblo estaba bien, entra en un momento de bonanza, se olvida de Dios y entonces Dios permite que ellos sean expuestos a distintas situaciones, en este caso, en el caso de la historia de Gedeón, a la opresión por parte de los madianitas, un grupo nómade que no solo venía a oprimir a Israel desde el punto de vista de la guerra, sino que además le robaba todo lo que Israel había producido. Es decir, el fruto de su trabajo, las familias, las mujeres, los niños y sobre todo los dominaban a través del temor y la intimidación. Es en ese contexto que Dios levanta a un agricultor insignificante para él mismo y para los demás, desconocido, de una tribu pequeña cuyo nombre era Gedeón. Y lo primero que le dice Dios a Gedeón, que así se veía, es varón esforzado y valiente. Y vimos cómo este hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Después de varias pruebas, él sale a enfrentar a los madianitas y sale con un ejército de 32,000. Pero Dios le dice, es un ejército muy numeroso. Ahora, yo quiero decirle que usted, si sale a enfrentar a 135,000 con 32,000, yo diría que es un ejército muy insignificante. Pues Dios le dice, vas a tener que reducirlo. Así que les lee, como les mostré la otra vez, una parte del Pentateuco y dice, si alguno sale a la guerra y tiene otras prioridades, va a tener el corazón dividido, entonces mejor regrésese a su casa, atienda esos asuntos. Y entonces Gedeón se queda solamente con 10,000, 22,000 se regresan a la casa. Pero luego le dice Dios que tenía todavía que someterse a otra prueba de selección, que vaya a la ribera de un arroyo y que según cómo las personas iban a tomar el agua del arroyo, ese va a ser el criterio de selección. Entonces dice que 9,700 de esos 10,000 toman el agua arrodillados con las dos manos, mientras que solamente 300 toman el agua como los beduinos, es decir, atentos a cualquier ataque y a la misma vez pudiendo llevarse el agua a la boca. Y entonces sale con 300. Por eso este mensaje se llama la generación de los 300. Diga conmigo, la generación de los 300.
Y consideramos entonces a la luz de esa historia que Gedeón va a enfrentar a un ejército de 135.000 con solamente 300, pero que ahora tenían la actitud correcta. Sin embargo, Gedeón todavía no tenía la fe suficiente. Entonces, Dios le dice que descienda al campamento enemigo y que descienda con uno de sus criados, cuyo nombre era Fura o Furá. Y dijimos que es muy importante rodearse de las personas correctas, porque Gedeón desciende al campamento con Furá y Furá le transmite fe, y estando en el campamento enemigo de noche, él escucha que un enemigo, un madianita, le cuenta un sueño al otro, y el otro le interpreta el sueño, que se trataba de un pan de cebada que se llevaba por delante una carpa, y le dice: es que Dios ha entregado a los madianitas en manos de Gedeón. El propio enemigo le dice a Gedeón en sus propios oídos de que Dios ya le había dado la victoria. Y entonces sale corriendo Gedeón y le dice al campamento: levántense, porque Dios nos ha dado la victoria. Y entonces dijimos, y aquí quiero cerrar mi sinopsis, dijimos que la batalla se gana primero en la mente y en el corazón antes que en el campo. Necesitamos escuchar a Dios decirnos la palabra de victoria, y entonces nuestra fe crecerá. Ahora estamos en la situación a la que hoy queremos llegar, y quiero leer desde donde nos quedamos. Por favor, acompáñeme a Jueces capítulo 7, verso 15, voy a volver a leer. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Ahora yo quiero que usted imagine la escena. Estos se levantan y dicen: Gedeón trae la última estrategia de guerra. Y entonces se alistan como se alistaban los ejércitos. Un ejército de 300, en ese caso se alistaba en 3 secciones de 100, en 3 centurias, con un capitán al mando de cada centuria. Y entonces yo me imagino se ordenan los 100, se escuchan, ¿no es cierto?, todas las botas, se pone la vestimenta adecuada, seguramente ya tenían a la mano los cascos y los escudos, y entonces se miran así y dicen: vamos a escuchar cuál es la estrategia, la gran estrategia de Gedeón, que seguramente la dedujo por estar en el campo enemigo. Y entonces dice: y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro con una antorcha dentro. Imagínense. Ellos deberían estar esperando unas espadas especiales, porque seguramente Gedeón había podido sacar, ¿no es cierto?, cuál era la estrategia adecuada. En lugar de tomar la espada de 2 filos, seguramente era una espada con un corte especial, o esta vez llevarían hachas, o llevarían piedras, o llevarían escudos de tal manera. Y entonces, en lugar de eso, le da un instrumento, es decir, un cuerno, diga conmigo, un instrumento musical. Le da un utensilio de cocina, es decir, una vasija de barro, y una tea o un palo con un pedazo de estopa, algo para que se pueda encender y pueda arder. ¡Qué decepción! Yo me imagino, estaba en ese ejército, y viene el comandante en jefe y le dice a cada capitán que nos dé un instrumento, un utensilio de cocina y algo que se usa para alumbrar en la noche. Pero entonces sucede algo, porque después que les da eso, dice: fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Esa era la estrategia. La estrategia era
ir con estos 3 elementos y gritar. Pero entonces sucede algo. El ejército se llena de fe, porque ellos ven en la mirada del líder que hay fe. La fe de Gedeón se había activado a partir de él haber seguido la voluntad de Dios, haber ido al campo del enemigo, porque nuestra fe se activa con la obediencia, mis queridos. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener fe para obedecer. Y en realidad esto es un círculo virtuoso que se activa. Mira, Dios te da fe nada más que para que obedezcas lo que en ese momento tienes que obedecer. Tú obedeces y entonces Dios te da más fe para lo que sigue. Por eso los que estudiamos el libro Mi experiencia con Dios, que tanto nos ayuda a entender cómo Dios obra, nos dice, si tú estás atorado en tu seguimiento de Cristo y en oír la voluntad de Dios, regresa a lo último que Dios te dijo y haz lo último que Dios te dijo. Porque entonces no vas a tener una revelación mayor de lo que Dios te dijo. Necesitamos obedecer. Ahora, ¿qué creen? Diga conmigo, el miedo es contagioso, pero la fe es más contagiosa. ¿A poco no? Cuando tú te juntas con alguien que tiene fe, cuidado, porque vas a empezar a hacer cosas locas. Nosotros hace un tiempo, en el 2015, nos juntamos con gente de mucha fe aquí en México y miren lo que pasó. Este terreno era un elotal con puras mazorcas y en tan solo 5 años Dios hizo todo esto a través de nosotros. Y a veces pasan personas por aquí que vienen de un club muy conocido por aquí y vienen caminando por esto que era un terreno de cultivo y ven así y dicen, ¿qué pasó acá? Y nosotros sabemos que lo hizo Dios. Eso es lo que pasa cuando tú te juntas con gente de fe. Ahora, la estrategia de Gedeón no tenía ni pie ni cabeza. Era ilógico desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista puramente estratégico. Pero Gedeón tenía la convicción de que Dios le había hablado. Y entonces ahora es cuando te sumes en el sofá y empiezas a comer palomitas así de manera tan ansiosa porque viene la escena más fuerte de la película, ¿vieron? Dice, fue apenas pasada de medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces de un momento a otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y con la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Una espada, tenían una antorcha y en la otra mano tenían el cuerno. ¿Dónde estaba la espada? La espada estaba acá en el corazón porque estaban conectados con el Señor. Yo me imagino esa escena, los 300 de Gedeón mirando de reojo, gritando, una espada por el Jehová y por Gedeón. Y en una mano la antorcha y en otra mano el cuerno. Y tocaban el cuerno y se deberían mirar unos a otros. Y de repente, ¿qué sucede? Hay confusión en el ejército enemigo. Y se matan entre ellos y otros huyen. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó? La confusión del ejército enemigo a través de la obediencia de este grupo de 300. Cuando permanecemos firmes en nuestra posición, tocando la trompeta de la palabra de Dios, rompiendo el cántaro de nuestro yo y dejando salir el fuego del Espíritu, el enemigo entra en confusión. Estas son 3 armas poderosísimas que nos revela a través de este simbolismo que tiene cada una de estas armas. Nos revelan 3 cosas importantes que todo creyente debería tener en cuenta y que hoy el Señor quiere darnos para que abracemos. En primer lugar, el cuerno significa la palabra de Dios. Significa que nosotros tenemos que abundar en la palabra, tenemos que leer la palabra todo el tiempo para poder hacer sonar la trompeta, para que nuestra boca no hable como habla el mundo. El idioma del mundo es un idioma de queja,
Es un idioma de siempre estar quejándose de la situación económica, quejándose de la pandemia, quejándose del gobierno actual, quejándose del gobierno que pasó. Nosotros abrazamos esa forma de hablar. Si en cambio Dios quiere que hablemos la palabra. Y Dios, cuando nosotros nos embebemos de la palabra, nosotros no vamos a encontrar que en la palabra de Dios nos tenemos permiso para nosotros decir no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo permiso para decir no sé, porque el Espíritu de Dios me va a guiar a toda verdad. Cuando leo la palabra de Dios, no tengo permiso para decir no tengo, porque mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y entonces empiezo a hablar la palabra, empieza a sonar la trompeta. Pero ¿cómo voy a hablar la palabra si no leo la palabra? ¿Cómo voy a tener la palabra en mi mente y en mi corazón si no me nutro de ella? Ayer platicábamos con la líder del grupo de conexión más joven de la congregación. La líder de ese grupo es mi suegra, que tiene 86 años. Y la más joven del grupo tiene como 70 y pico. Y la más longeva es la hermana Lucina, que seguramente nos está viendo, que tiene 93, porque el otro día dije que tenía 92 y me corrigió. Me dijo, pastor, no me saque un año, tengo 93. Y entonces me contaba mi suegra, me dice que ella tiene en el estudio una por teléfono. Entonces lo que para nosotros es una hora de duración, hora y media, para ella dura entre 5 y 6 horas, porque son 5. Y yo le digo la barca, el grupo del milenio, porque si sumamos la edad de todas, más o menos ahí andan. No se crean, están llegando ahí a los 400 años. Pero me encantó lo que me dijo. Me dice, yo hablo con la hermana Socorrito, y yo le hablo y le digo, hermana, lea. Y ella lee y dice, ¿sabe qué? Ahora estamos en el libro de Jueces. Leo, dice, pero hermana, no entiendo. Y entonces mi suegra le dice, no se preocupe, yo tampoco entiendo, pero leamos. Y están ahí como media hora leyendo el pasaje. Me encantó. ¿A cuánto les pasó alguna vez? Yo muchas veces no entendí la Biblia. Muchas veces, por muchos años no entendí mucho. Por eso tengo un montón de estos cuadernos que hago y anoto y vuelvo a anotar. Y lo que dice en la Biblia lo anoto al derecho y al revés y lo vuelvo a anotar. Y trato de entenderlo en una y en otra versión. Y muchas veces no lo entiendo. Hasta que en un momento el Espíritu Santo me lo hace entender. Porque mi mente se llenó de la palabra. Tú no vas a entender lo que no tienes en tu mente. El Señor me dice que me llene de mí. Dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Abunde la palabra de Dios entre ustedes. El libro de Colosenses, capítulo 3. ¿Cómo va a abundar algo si tú no te llenas de eso? Si tú todo el tiempo estás viendo los comentarios en las redes sociales o todo el tiempo estás escuchando música que no te edifica, necesitamos llenarnos de la palabra y necesitamos hacer sonar la trompeta. En segundo lugar, habla de los cántaros. Pero los cántaros, para que tengan sentido, tienen que quebrarse. Porque las teas estaban adentro de los cántaros. ¿Cómo iban a iluminar esas teas? ¿Cómo iban a iluminar en la noche? ¿Cómo iba a mostrarse la luz si estaban adentro del cántaro? Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros, y esto lo entendemos muy bien a la luz del profeta Jeremías, dice que nosotros somos como el barro en manos del alfarero. Y el alfarero está haciendo una vasija, pero dice que cuando la estaba por terminar no le gustó y entonces la rompió y la hizo de nuevo. Eso es lo que pasa con una vasija. Cuando tú trabajas el barro, cuando tú ves a alguien que trabaja con barro, que sabe trabajar con barro y que tiene ¿cómo se llama? Molino iba a decir, no, pero es una piedra, ¿no es cierto? Donde se elabora, donde el alfarero trabaja el barro. Si la pieza no le salió bien, la vuelve a hacer un masacote y la vuelve a poner de nuevo. Y esa imagen me encanta. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer con nosotros, nos va moldeando y si nosotros nos resistimos a su obrar, Él no se da por vencido porque Dios
está empecinado en hacer una obra de arte de nosotros. Dile a la persona que está a tu lado, dígale al que está en su casa, aunque me veo feo, voy a quedar bonito. Y no digo feo por fuera, algunos de nosotros nos vemos feos por dentro. Porque tenemos formas de responder que son feas, no son de un hijo de Dios. Tenemos formas de hablar. Por eso algunas veces hemos hecho trabajos con hombres y decimos, obra en construcción, ¿no es cierto? Y las mujeres también tendrían que tener obra en construcción. Me llegó una de esas imágenes chistosas de Mafalda y decía, dice, no señales tanto los errores de tu esposa, porque si fuera perfecta no se hubiera casado contigo. Está bueno ese para los matrimonios, ¿no? Y viceversa, las mujeres no se la crean tanto. Armas espirituales. Armas espirituales. El cántaro tenía que quebrarse. Nuestro yo es un gran impedimento para que Dios nos dé la victoria. El principal enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Ni al diablo lo necesitamos. A veces creemos que para echar a perder nuestra vida necesitamos al diablo. No, el diablo se divierte con nosotros. Contigo mismo tienes ya. Con el cúmulo de maldad que nosotros traemos desde que nacemos, aunado a la concupiscencia, es decir, a los malos deseos que vamos alimentando a lo largo de la vida, rodeándonos de personas que en lugar de ayudarnos empeoran nuestra vida, porque las oímos y las elevamos y le damos autoridad en nuestra vida. Todo eso hace un collage y nos pone en una situación de sumo peligro, donde yo soy el primero, yo soy el que siempre tiene la razón, yo quiero tener la razón, yo quiero ser el que gana la discusión. Si me va mal, yo soy el peor de todos, tipo Jonás, yo soy el problema, échenme al mar, pero te echamos al mar con todo. El cántaro necesita romperse. Y aquí nos viene a la mente, obviamente, Lucas capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El negarnos a nosotros mismos es una expresión que está simbolizando, o mejor dicho, la rotura del cántaro está simbolizando esa expresión. Cada vez que tú dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida y dejas que tu yo sea quebrantado, dejas que te alinees a la voluntad de Dios, que no siempre quieras tener la razón, que no se haga tu voluntad, entonces tu cántaro se quiebra. Y cuando tu vida se quebranta delante del Señor, entonces sale lo bueno. Lo bueno está dentro del cántaro, no es el cántaro. Tenemos un tesoro que es Cristo, que está en nosotros, pero para que Cristo salga necesita romperse el cántaro y entonces sale Cristo. ¿Cuándo sale Cristo? Cuando la antorcha se enciende. Si el cántaro se rompe, la antorcha está encendida y entonces ilumina el sistema en el que vivimos, que es tenebroso. La antorcha no es para estar en el cuartel. Vamos a encender las antorchas y entonces todos alumbrarnos acá y vamos a hacer un culto de celebración. No, la antorcha es para estar en el terreno enemigo. La antorcha son vidas encendidas para el Señor. Las antorchas somos nosotros mismos, antorchas humanas. Ayer entré a un comercio y la persona que estaba en la puerta la conocí. Y la vi que asistía con nosotros a la congregación. Y entonces nunca había sabido cómo había llegado. Y le dije, ¿y cómo llegó usted a la congregación? Y me dijo, me invitó y me dio el nombre de una joven de la congregación. Nunca me imaginé que una persona adulta iba a empatizar con una joven que la invitó a la congregación
ni lo conocía, pero se encendió una antorcha humana que pasaba por el comercio y le dijo, usted necesita a Cristo. Y la trajo a la iglesia y la persona recibió a Cristo y se está congregando. De hecho, está hoy aquí. Es increíble. Esta semana tuvimos la oportunidad de alguna antorcha humana de entre nosotros meterse a la terapia intensiva de un hospital y orar por una chica por la cual estábamos orando. Y Dios la levantó, la sacó, la despertó. Necesitamos convertirnos en antorchas humanas. Esas son las armas espirituales. Por eso quiero cerrar con esto. Y si me acompañan, por favor, los músicos. Quiero cerrar con esto. Dice Pablo, esto lo entendió muy bien Gedeón. Después el apóstol Pablo ya lo escribe por revelación del Espíritu Santo en Efesios capítulo 6. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Necesitamos hacer sonar la trompeta. Estamos en un programa de capacitación que acabamos de terminar acerca de iniciativa ciudadana, de cómo hacerle frente a toda esta ola en contra de los valores tradicionales, en contra de la familia según el diseño de Dios. Y un eslogan que me encantó que aprendimos es que tu sí sea sí y que tu no sea no. Llamemos a las cosas por su nombre. Encendamos la luz en medio de la oscuridad. Vayamos a la plaza de armas y digámosles a esas chicas que están queriendo imponer una ideología que ni ellas conocen, digámosles que Cristo les ama. Digámosle que hay otra opción, que abortar no es la opción, que una cosmovisión hedonista de la vida no te da derecho a privar a otra del derecho más legítimo, sagrado que existe, que es el derecho a la vida. Encendamos las antorchas. Papás, ahora que van a mandar a los chicos a la escuela, apoyen a los maestros. Los maestros no son sus empleados. Los maestros son personas que colaboran en la formación de sus hijos. Deberían ser nuestros mejores aliados. No les creen a los chicos la mentalidad de que los maestros son sus empleados porque ustedes pagan la escuela si van a un colegio. Enséñenles a sus hijos a honrar la autoridad, a entender que esas personas son puestas para su bien. Y rompamos los cántaros. Quebrantémonos delante del Señor. El arma más fuerte que Dios tiene para combatir al enemigo en el mundo en el que vivimos son vidas como las de nosotros, como la de Gedeón, que están dispuestas a quebrarse delante de Dios para que la luz del Evangelio pueda irrumpir en medio de la oscuridad. Si estás de acuerdo conmigo y si quieres ser parte de esa antorcha humana en la que Dios quiere que te conviertas, ponte de pie. Vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedírselo al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás.
Yo voy a orar por mí, pero tú necesitas orar por ti. El Espíritu Santo ahora te va a mostrar qué áreas de tu vida están tan duras que ese cántaro no se rompe. Dile, Espíritu de Dios, quebrántame, transfórmame, depongo toda actitud, todo argumento, toda actitud de orgullo que se levanta contra la voluntad de Dios, contra el conocimiento de Dios. Úsame, Señor. Quiero ser para ti, totalmente para ti. Renuncio a querer luchar en las armas espirituales. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En las armas carnales, perdónanos. Perdónanos por apelar muchas veces a nuestra propia autosuficiencia. Perdónanos por apelar muchas veces a nuestra capacitación universitaria, a nuestros títulos. Perdónanos, Señor, por apelar muchas veces a nuestra posición económica o a los bienes que tenemos. Perdónanos por muchas veces apelar a nuestros contactos o en la supuesta forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Perdónanos, Señor, quiébranos, quebrántanos. Quebrántanos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Quebrántanos para que ahora salga la luz, para que la luz del Evangelio alumbre. Enciéndenos, apasionanos por ti como Gedeón, que seamos tan apasionados, tan encelados por el nombre del Señor, que podamos solamente, Señor, con obedecerte, ver cómo el ejército enemigo se confunde y cae en confusión, cae en derrota delante de nuestros propios ojos. ¿Qué hicimos? Solamente obedecerte, adorarte, tener la actitud correcta. Gracias. Una vez más, levanta tus manos y anticipadamente dile gracias, Señor. Gracias. Gracias por la victoria. Gracias. Y ahora comienza a clamar. Yo no voy a hablar. Dile, Espíritu Santo, lléname. Vamos, levanta tu voz. Llena este lugar de un clamor porque Dios te llene. No te escucho. Yo no puedo orar por ti. Padre, lléname. Espíritu Santo, ven sobre mí. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Conviérteme en una antorcha humana. Conviérteme, Señor, en fuego santo que consume la maldad. Lléname, Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Lléname. Llena mis manos, Señor. Llena mis manos de tu fuego para que al poner la mano sobre los enfermos sean sanados. Que no le tenga que hablar al pastor, que no le tenga que hablar al líder. Que haya fuego en mis manos. Que no necesite ni aceite. Llena mi mente, Señor, para saber que la batalla se gana en la mente antes de que entre al campo. Que no se trata de las letras, que se trata de mi corazón rendido a ti. Lléname, Señor, para a través del servicio a los demás poder, Señor, traer tu reino a la tierra, como recién nos comentaba Isaac en el testimonio, al servir al más frágil, al más vulnerable, traer el reino a la tierra, que se vea que es posible que pueda existir, Señor, esa relación humana donde nadie está buscando el propio bien, sino el bien del otro y la gloria del Padre. Llénanos, Señor, llénanos. Lléname.